Bueno, vamos a continuar ahora con Daniela González, que va a trabajar sobre los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis. Bueno, buenos días todavía, ¿no? Todavía. No almorzamos Bien. todavía. Bueno, aquí estamos en la Escuela Freudiana de Montevideo, reunidos para presentar en nombre propio las coordenadas de un producto, efecto del cártel, los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis. Así comienzo diciendo: es deseable que el compromiso por la política del psicoanálisis tenga como horizonte la transmisión y el porvenir sea que lo insista. Cuando el rumbo es la producción, hay una dirección, donde la práctica clínica nos enseña a bucear entre 2 orillas, la práctica y la teoría, y viceversa, la teoría a la práctica. El 15 de enero del año 1964, Jacques Lacan se dirige a un público de analistas diciendo: voy a hablarles de los fundamentos del psicoanálisis. La vuelta que realiza en este seminario nos permite leer lo subversivo de su enseñanza por la causa analítica, reafirmando que la praxis psicoanalítica no es sin la escuela. Es así que con un título prometedor introduce un giro singular de los conceptos freudianos del inconsciente, la repetición, la transferencia y la pulsión. En tiempos difíciles, lo fundamental fue hacer avanzar lo que Freud, como investigador, logró descubrir para llevar a nuevas formulaciones teóricas. De esta manera, les propongo hacer un recorrido por la regla fundamental de Freud y los 4 conceptos, situando la interrogante ante los avatares de la práctica, de nuestra práctica, cómo intervenir en esos casos donde el silencio tiene su primacía, donde la asociación libre no acude a la cita, como tampoco la implicancia subjetiva. Freud, en su acto de enunciación de la regla fundamental, se sirve de una metáfora visual para enunciarla. Cito: compórtese como lo haría un viajero sentado en el tren del lado de la ventanilla, que describiera para su vecino de pasillo cómo cambia el paisaje ante su vista. La propuesta freudiana invierte, hace un giro de la imagen al campo de la palabra pronunciada. Entonces, el principio que guía su método es que el inconsciente se vale de dicha equivocidad para burlar la censura y al mismo tiempo mantiene la represión. El equívoco es, para Freud, la cicatriz que deja en el discurso manifiesto el trabajo del inconsciente. Una conclusión fundamental que Freud extrae es que las afecciones que padecían los enfermos por él tratados, si bien mostraban un cuadro sintomático de amplias alteraciones somáticas, no dejaban en el cuerpo ni en sus órganos huella alguna. Al situarnos en la enseñanza, en la transmisión del psicoanálisis, los escritos técnicos delimitan las coordenadas al ser la regla a los que ambos, analista como analizante, se someten. Es preciso tener en el horizonte el uso que se haga de la misma, no es de cualquier forma. Freud lo dice con todas las letras. Dígalo a pesar de la crítica que siente hacerlo, y justamente por haber registrado cierta repugnancia a hacerlo. Es así que el analizante puede hablar de lo desagradable divorciado del afecto. El sujeto no se somete a la regla fundamental, sino ha operado el analista. Su presencia forma parte de la trama, pero no alcanza. ¿De qué forma opera? Freud anuncia que la asociación libre tiene su correlato en la posición del analista. Atención parejamente flotante, escribe. Atención con la vertiente engañosa de la palabra. La escucha se orienta hacia la posición del sujeto frente a sus enunciados y no por la veracidad de los acontecimientos relatados. Si se avino a realizar la experiencia subjetiva que el psicoanálisis propone,
elevar a un estatuto deseante aquellos goces pulsionales que por no estar afectados a la castración mortifican al sujeto dentro de su miseria neurótica. Enunciación de la regla sostenida en cada sesión, en cada inicio, en cada punto en el que la función de la palabra vira hacia la presencia del analista. Recordemos, el sujeto del analista no cuenta. La presencia del analista es, según Lacan, nada menos que una manifestación del inconsciente. Nos dirá que aun cuando en algunos casos esta presencia se la relaciona con cierto rechazo del inconsciente, también eso hay que integrarlo al concepto de inconsciente. ¿Por qué? Porque su idea de inconsciente aquí está ligada a un movimiento del sujeto que solo se abre para volver a cerrarse en una pulsación temporal. El sujeto responde naufragando por asociaciones de enunciados del inconsciente, que solo podrá revelarse a través del largo camino de la transferencia. Freud insistía en que la verdad de una interpretación se reconoce en la respuesta económica del cuerpo que habla, un llanto, una carcajada o algún movimiento corporal. La palabra que se dice es cargada desde el cuerpo, desde cada zona erógena en el circuito de la pulsión. Estamos ante un Freud que descubre que el inconsciente no existe sin incidencias sobre el cuerpo, incidencias a descifrar, a leer en análisis. Es Lacan quien va a retomar el enunciado de la regla reformulándola. Diga cualquier cosa, despojándola así de los elementos que componen el enunciado, para llevarla a una estructura sostenida en el decir. El arte de escuchar casi equivale al bien decir. Nos muestra lo fundamental de la transferencia analítica. Si pensamos en abstinencia como una regla en la cual implica al analista a no satisfacer la demanda del analizante, por momentos se equipara este concepto al silencio del analista, tomándolo como un absoluto. En algunos casos, el silencio absoluto del analista como acto podría precipitar en una ilusión de cierta libertad, entre comillas, donde el enunciado elija por dónde comenzar, lo fija al analizante a enmarcarse en una hoja en blanco, sin poder trazar sus líneas. La escena de la regla fundamental se sostiene de la neutralidad, es decir, de la función del analista. Debe ser neutral con respecto a las manifestaciones transferenciales. Es así que en el devenir del síntoma el analista transita en una dirección sin direccionar. Su función será orientarse también a partir de lo real. Le concierne interrogar lo que no entra en lo simbólico, lo excluido, ese exceso de goce. El síntoma como una oportunidad que tiene el sujeto para hablar de sí e intentar decir algo de su deseo, algo que pasa entre él y el gran otro y que habla de su singularidad. El inconsciente ya no se sitúa tanto del lado del sujeto alienado a su historia, del sujeto de la diacronía, sino del lado de la discontinuidad, de lo que aparece con carácter evanescente en las formaciones del inconsciente. Una cita ejemplar de este seminario, ¿no?, que forma parte del cártel, es: el inconsciente, me encanta esta cita, el inconsciente nos muestra la alianza por donde la neurosis empalma con un real que puede muy bien, por su parte, no estar determinado. Lacan sitúa la alianza del inconsciente como preontológica. No es ser ni no ser, es no realizado. El inconsciente no tiene un carácter óntico, sino ético. No es tanto un ser como un querer ser. El inconsciente lacaniano anuda lo simbólico a lo real y a lo imaginario.
La consecuencia para la práctica analítica, desde mi punto de vista, de este carácter evanescente del inconsciente, es que la técnica se dirige con cautela, escuchando el estatuto discontinuo del inconsciente. Lacan despliega en este seminario la bella detrás de los postigos. La bella sería el sujeto que aún no se ha encontrado con el inconsciente. No está queriendo saber nada del gran otro, o sea que está encerrado y cerrado el paso del inconsciente. El inconsciente, en tanto, es el discurso del gran otro, está afuera. El analista, al semblantear el lugar del gran otro, con su interpretación, trata de entrar, es decir, de hacer entrar al inconsciente donde está bella, es decir, el sujeto, no para hacerlo salir, sino para hacerlo devenir sujeto del inconsciente. Lacan tiene la llave de la nueva definición del inconsciente, una pulsación temporal donde alternan apertura y cierre. En la dirección de una cura, el trabajo sobre la historia anda hasta ciertos límites. Ese límite es lo real. Cito: el analista debe estar disponible para prestar su nombre, a ser reducido a ese significante cualquiera para el analizante. Leemos que la repetición es analizable, la transferencia no. Extrae la transferencia del plano imaginario para ubicarlo en el plano simbólico como regresión de los significantes primarios de la demanda del sujeto. Dirá Lacan: hacer aflorar la transferencia en el análisis donde encuentra sus elementos estructurales es quizá la única manera de introducir la universalidad de aplicación de este concepto. O sea que, si el concepto se hace universal y relevante, es desde y a través del psicoanálisis. Cierro la cita. Es en esta dirección que la transferencia es aliada del tiempo. La repetición no conoce el tiempo y hay que hacérselo conocer. Si la transferencia, al hacerse presente, hace cerrar al inconsciente, ¿cómo llegaría entonces la interpretación? Freud supuso un sujeto a las formaciones del inconsciente. Lacan articuló transferencia como sujeto supuesto a saber. La repetición intenta capturar algo que siempre escapa, precisamente la causa de la repetición misma. Es decir, el significante no metaboliza todo el goce. Cuando decimos que el trauma no es el acontecimiento, es lo que se edifica sobre un hecho sin dicho, nos referimos a esto. La causa de la repetición es lo real. Cuando falta la palabra, se juega el suponer allí un sujeto. A formarse en la edificación del silencio, hay una elaboración que se da a ver. ¿Qué podemos escuchar del silencio y su significación? La pulsión invocante se silencia. Habría que despejar en lo singular de cada caso. ¿Cuál será su fantasmática? El analista, al abstenerse, tolerando la incertidumbre, puede abrir con la inventiva moebiana de los tres registros y leer la relación entre el sonido y el sentido, y así poder distinguirse los efectos del silencio en relación a los registros. En nuestra clínica, lo real es no todo. El discurso hace de límite. Justamente al poder introducir mediante la palabra algo que haga diferencia, que separe la imagen de la pantalla proyectada. En este tiempo puedo decir que el porvenir del psicoanálisis no se trata de fundamentalismos, de los conceptos o de las reglas, y sí de sostener, insistir y consistir en los fundamentos. Desde que hay significante, el goce queda así marcado de límites, de renuncias, entrampado, condenado a la insatisfacción. Y así, la pérdida de goce y su nostalgia son condiciones para toda búsqueda libidinal del objeto
y toda satisfacción futura. Para concluir, en Vincennes, disculpe la pronunciación, no sé si es así, en Vincennes, Lacan propone de modo ejemplar: la clínica psicoanalítica debe consistir no solo en interrogar al análisis, sino en interrogar a los analistas, de modo que estos hagan saber lo que su práctica tiene de azarosa y que justifique a Freud haber existido. Gracias. Bueno, abrimos el espacio a las preguntas, comentarios. Casi, no sé si se dan cuenta, casi me mandé un lapsus ahí con insatisfacción y satisfacción, casi digo, satisfacción. Casi decir insatisfacción. No, en realidad es insatisfacción, claro, hay que llegar a eso y decir, no, todo se puede. La castración tiene tiempo para llegar. Ahí en eso es decir la insatisfacción y la satisfacción. La insatisfacción y la satisfacción que supone quien va a analizarse respecto a que espera que hable, ¿no? O sea, no va a analizarse, supone rápidamente que un analista espera que él vaya y hable, ¿no? Y ahí, digamos, hay una posición de satisfacción y insatisfacción. En algunos casos. ¿No? Depende, porque algunos llegan y te dígame, a ver, dígame, tiene que pedir que el otro Varía ¿no? de la detención de la asociación libre o de no querer hablar, no querer asociar, ¿no? No es no poder, querer, no poder. no es no querer, es no poder. En relación a la presencia. Hay tiempo de la para amistad construir justamente eso. y a lo que se supone su proyecto. ¿De quién? De la Sandra, ¿no? Marina. Daniela, me gustó mucho tu trabajo porque me parece que, bueno, tirás ahí el guante respecto justamente, también porque lo estuvimos conversando un poco en el cártel, un poco por fuera del cártel, de esos, bueno, de esos análisis donde justamente, ¿no? Falta la palabra, o por lo menos dicha, sí está a leer allí esto que vos planteás. Hay otras cosas que se dicen sin pronunciar una palabra, también los silencios se pueden leer, pero donde, bueno, justamente no funciona esto de que, por lo menos en un tiempo, sino después a construir, de que el otro es el que tiene que hablar y asociar. Y tampoco se trata desde la presencia del analista reforzar allí la inhibición. Es ahí donde tiene que aparecer como esa inventiva que vos nombrás. Y me parece interesante porque marca justamente esos puntos de impases o de cómo trabajar allí en esos casos. Hay que poder soportar la incertidumbre ahí también, mira que no es fácil. Celia. Bueno, el primer punto. Sí, me parece que además vos apuntas en esta distinción que haces entre el inconsciente de Freud y el de Lacan, una cita que me parece que es ineludible, más allá de lo bello de la cita que te gusta tanto, que es muy linda, en esta llancia que arma, el punto freudiano que Lacan va a tomar ese guante, de que en verdad el análisis, el sujeto va para implicarse en un trabajo que debe hacer él. En un trabajo que debe hacer él. Porque cuando vos ponías recién el ejemplo de que, a ver, dígame, es muy común que de pronto alguien diga, bueno, pero ¿qué hago? Pero, ¿qué le parece a usted? Lo de la hoja en blanco lo puse porque es así, me queda en blanco, O no sé. ¿qué estudio? O ¿qué especialidad elijo? O ¿me quedo con este novio o con este otro? Como que está entre la suposición del saber, la figura del gran otro, semblanteada por el analista, qué sé yo, como que del otro viene la respuesta cuando la respuesta está en el propio sujeto a construir. Sí. Y sujeto del inconsciente, Sí, ¿no? sí, sí, claro. En las formaciones, por eso esa pausa de la formación, no es solamente en ese cuerpo de palabra, sino en lo que se muestra, ¿no? Sí, sí. Yo tengo un comienzo con este seminario, es que el título en sí me provocó como fundamentos, ¿no? Como, ¡guau! ¿Y esto? Fundamentos.
y oscilé en varias preguntas, si se sostiene, si aún hoy podemos decir que son fundamentales estos conceptos. Y creo que lo último, por lo menos la lectura que hago al final, de que en realidad la fijeza como fundamentales puede llevar a cierto tropiezo de la escucha. Entonces tomémoslo de caso a caso, en ese punto de poder leer allí cómo llega y después se construye. Eso es a construir, ¿no? Respecto a la incertidumbre que decías, Sí. con esa palabra, creo que es importante también poder decir algo, no solamente hay momentos para todo, como decía, y a veces es necesaria la palabra de la gente para poder incentivar, para poder hacer juego a la palabra. Sí, pero hay un prejuicio de creer que el analista tiene que estar en silencio, ¿no? Tiene que estar como abstenerse, tomar como la abstinencia como absoluta, por eso digo. Sí, que abstenerse no es no intervenir. Claro, claro. A ver, ¿qué es? Enrique. Hay una. Enrique. ¿Sí? No. Acá. Sí. Creo que abrió. Decías que ibas a hacer una relación entre los fundamentos del psicoanálisis y la regla fundamental. ¿Hiciste? Sí. Ok. ¿No quedó en mi trabajo? ¿No quedó? ¿No quedó? ¿No dije todo el trabajo? ¿No hice la relación? No. Puede ser que no lo hayas. A ver. Pero la pregunta es otra. ¿Eh? La pregunta es otra. Bien. Bueno. ¿Qué tiene que ver con eso? No. Necesitas pensar con tu título y lo que dijiste que ibas a hacer o leer en tu trabajo, ¿no? Está claro que no son los 4 conceptos fundamentales, porque creo que no fue el título que Lacan le dio. Lacan le dio el título de los fundamentos del psicoanálisis, no los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis. Los fundamentos del psicoanálisis, se habló de eso, ¿no? Pero no sé, te pregunto, vos elevás a la categoría de un fundamento del psicoanálisis como práctica, ¿no? Como teoría, como práctica, la regla fundamental. Como si eso fuera Si vos elevarías a Sí. la categoría de fundamento de la clínica analítica, de Sí. un análisis, si elevarías a la condición de fundamento para que haya una clínica psicoanalítica, la regla fundamental. no solamente. Sí que no solamente. Pienso que sí, que está, pero lo que intento decir en el trabajo es que es vez a vez, porque yo puedo, en la práctica clínica se juega eso, se puede jugar eso como fundamento, pero si yo insisto solamente por ahí, por ese punto de la asociación libre, y no llega, y no logro, y no se puede, tengo que buscar otro camino, tengo que construir, ¿no? En la técnica tengo que construir otro camino. Entonces, lo que puedo decir hoy es que es una de las de la dirección de la cura, es algo que direcciona, que dirige sin direccionar, una cosa así, pero no lo haría como en la insistencia de que puede generar esa palabra fundamento, ¿no? Como fundamental. Como fundamental, no. Bueno, yo no sé, la verdad es que escribiste un trabajo y a mí me hace pensar así. Bueno. Como en el sentido de que tiene una doble función, la regla fundamental. En el sentido de que hay un pedido, es casi el primer o la única condición donde hay una inversión de la demanda, en donde el analista dice, trate de hablar de todo lo que se le ocurra, tratando de no hacer ningún tipo de juicio respecto a lo que se le ocurra. Sí. ¿Ok? Sí. Hay un pedido por parte del analista. Sí. El primero y único. Tal cual. Después no hay otro. ¿Tá? Porque el llamado pedido de asociación frente a un sueño a veces se puede decir en algunos casos sí es con eso. Pero en realidad eso está siempre sostenido en la primera condición básica de la Es una regla condición, fundamental. esa es la palabra, me gustó esa palabra, condición.
Pero ¿qué pasa cuando te encontrás con alguien que no metaforiza, Por que el eso no silencio me- prima no, yo te siempre? quiero decir la otra parte. Bien. La otra parte es que no necesariamente la asociación libre por parte del paciente es lo que fundamenta la regla fundamental. Ujú. ¿Qué quiero decir con esto? Que el paciente dice eso. Aún en el El paciente dice, no necesariamente puede estar asociando, está diciendo. Es lo que intento decir a través del cuerpo, ¿no? No por la palabra, por la eficacia de la palabra, sino por eso que se da a ver en el silencio, por Claro, ejemplo. yo le digo que no toma características fundamental en el sentido de que si hay algo que nos separa de la psicoterapia es eso. Claro, ese punto donde hay que ir hasta abrir, hay que abrir al inconsciente, abrir a que llegue, ¿no? Pero a mí me está pasando, no sé si a alguien más le pasa, que llegan adolescentes que no hablan, se sientan ahí y vos le voy a decir, ¿qué asociás vos con lo que me entendés? Como que no, yo, La clínica con la adolescencia. y estoy hablando de neurosis, no estoy hablando. Pasa que hay adolescentes de 40, Psicosis de es- 50. Ese es el punto. ¿Lo qué? ¿No? Y hay adolescentes de 40, de 50, donde también pasa eso. No, de que yo estoy hablan. hablando de... sí. Octavio. Me hacía acordar, Daniela, la decana de Montevideo, no la última, la anterior, José Zuna presentó un trabajo donde, bueno, describía ciertas modalidades de demanda, donde aparece eso, ¿no? Adolescentes que no hablan, o cierta inmediatez, cierta demanda explícitamente real solucionar este problema, como lo traía, por ejemplo, Marilén cuando de una manera bien precisa planteaba esta dimensión de lo primero, lo real, cuando aparece el problema, el tropiezo, y después hay otras que entonces, sí, claro, el tropiezo es ahí producir un diálogo. ¿Y por qué digo diálogo? Porque acá en el seminario 1, justamente hablando de los escritos técnicos, en relación a esta condición que es la asociación libre, no casualmente propone la denominación de diálogo. O sea, toma esa antigua manera de denominar la producción de entra más en detalle de la mayéutica, gracias a eso hay instituciones, digamos, colegas que son mayéuticas en relación a eso, que tiene que ver con construir ese diálogo allí para parir la verdad, ¿no? Ese sería pero lo interesante es eso, porque está contrastando ya, está peleando, que es bastante peleador, sabemos, con la dimensión del analista percha, ¿no? Claro. Dice, hablo, lo escucho, ¿no? Y el es igual pelotudo realmente, Sí, 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 lo enseñan y lo hacen como si fuese Es que, un Ave María, ¿no? Sí. ¿No? Como se habla las confesiones, ¿no? Creo que es Ave María y el otro contesta algo, así como hablo, lo escucho. Que no es ni a nada de libre, porque justamente las cosas que acá han dado vueltas que las de libre no es nada. no, es parejamente flotando. Ay, no es nada libre la asociación, en el sentido que si realmente el sujeto no la, supongamos, no aplica la censura, lo que va a salir ahí son determinaciones del inconsciente, son apertura y cierre. Ahora, lo interesante del diálogo, que no es solamente una cuestión allí como que se le pasó, sino la construcción del diálogo analítico implica salir de la representación pelotuda, digo, de una suerte como de pasmado, que está solo callado, porque el silencio propiciatorio me parece que es parte de ciertos momentos de la análisis donde ya la referencia está jugada. O sea, ya estás ahí. Ahora, cuando vos traes estas dificultades, por ejemplo, de los adolescentes u otros, y están en un momento donde no hay análisis. Desde el vamos. Exacto, están en babia, como se dice, en el nombre de Pedro, la necesidad de la construcción de un diálogo es fundamental como instrumento retórico de la puesta en juego del inconsciente que se va a poner en juego en el diálogo, y que el sujeto ahí lo va a poder escuchar. Y Más eso, que el diálogo, si quieres, el crecimiento de la confianza. por supuesto, exactamente, más un adolescente donde desconfía de todo y con buenas razones, ¿entendés? Sobre todo su propio cuerpo, o sea, el goce está ahí exuberante y la línea del otro como la línea del inconsciente justamente da la orden, pero no dice cómo. Que es la parte de la dimensión más complicada de la asunción de una dirección sexual, por ejemplo. Ni hablar de otras más sublimadas y más
me pareciera locura. Establece la confianza, totalmente de acuerdo, como dice Celia, pero produce ahí el sujeto del inconsciente en el diálogo mismo. ¿Está? Luego, bueno, ya sea lo que supongamos, bueno, pasa en otro tiempo, ya no solamente. Pero vos sabés que en relación a eso me parece que